Entonces, yo a esta clase le puse los 5 principios básicos para la familia. Decía ahorita qué tan importante es el que tengamos situaciones o eventos o etapas de nuestra vida que se nos quedan grabadas para siempre. Y voy a permitirme hacer una reseña. Dice el Señor siempre se ha interesado por el bienestar del hombre, y lo decía ahorita, y lo ha conformado por familias, porque esta es la base de la sociedad. Nuestra esposa, nuestros hijos y nosotros mismos somos las bases de la sociedad. Tan es así que nosotros mismos conformamos no solamente una familia, sino también estamos viviendo dentro de lo que es una colonia, formamos un barrio de donde nosotros vivimos y conformamos entre todos una ciudad completa. Y no nomás una ciudad completa, sino que también nos vamos más allá, se conforman también estados y hacemos la República Mexicana, todos lo conformamos como familias que somos. Entonces, el creyente deberá tener como prioridad a Dios en todo lo que realice o lo que realicemos en nuestra vida. Dios habrá de ser la prioridad. Cabe destacar que las actitudes, capacidades que nosotros tenemos, talentos, inteligencia, son de suma importancia para el buen desarrollo del hombre, pero no bastarán si no incluimos a Dios en primer lugar. Podría usted ser muy trucha, yo admiro, ¿no? Y mis respetos para las personas que a la primera captan todo. Yo no fui así en la escuela, yo le batallaba para poder captar. Mas sin embargo, después de que pasa el tiempo, me doy cuenta que esas personas que captaban y que decían, ¿sabes qué inteligentes son? Muchas veces los ves con el paso del tiempo y no bastó la inteligencia o sus capacidades que ellos tenían. ¿Por qué? Porque de cierta manera estuvieron alejados de Dios. Es pues muy importante en todo lo que hagamos tener a Dios en cuenta. Dios como Padre siempre se ha interesado por una vida digna de todos y cada uno de nosotros. De hecho, la Biblia misma es un manual de principios y reglas que acarrean bienestar a todos aquellos que practican sus mandamientos en la vida cotidiana. Entonces, por eso a mí el Salmo 127, a mí la verdad me encanta cómo en esta porción, en solo 5 versículos, engloba toda una vida de eventos importantísimos de una familia. Y son eventos que están en rango divino. Pensamos que esto de tener eventos importantes únicamente son del hombre y son para nosotros mismos, pero resulta que aquí los encontramos elevados pues a rango divino. Me voy a permitir leer el Salmo 127 del 1 al 5. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis a estar de reposar y comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de mucha estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Aquí pues en 5, decía ahorita, en 5 versículos encontramos una profundidad tremenda de eventos que suceden en la familia.
Cabe destacar que cualquiera de estos eventos o de estos puntos que voy a mencionar ahorita, si no hemos pasado por ahí, no quiere decir que seamos unos pecadores, ni mucho menos, ¿no? Pero es deseo del Señor que todos pudiésemos llegar a vivir estos puntos. Y me llama tanto la atención que vienen en un orden así, yo lo digo que ordenado. Fue el salmista, posiblemente David o Salomón, no se sabe muy bien, el que escribió pero ¿cómo le fue dando continuidad desde la construcción? Bueno, el principio número 1 que encontramos aquí es la edificación de tu casa. Principio número 2, el resguardo o cuidado de la misma. El principio número 3, el sustento de tu casa. El cuarto, la procreación de hijos. Y el quinto, formar a nuestros hijos. Vamos a irnos por pasos, ¿no? La edificación de la casa. Hay un dicho muy popular que dice, ¿cómo dice? El que se casa, ¿qué? Casa quiere o casa ocupa. Entonces me llama tanto la atención que no solamente es un dicho del hombre, sino que también es una prioridad que el salmista lo menciona en esta porción de la Biblia. Voy a permitirme ver la definición de lo que es casa. Dice que es una habitación hecha de estacas y ramas que sirve para protegerse del frío o calor. La palabra latina viene del hebreo quizá, que quiere decir tejer y cubrir. ¿Por qué? Porque las primeras casas eran ramadas o tiendas. Cuando los antiguos tenían que andar de un lugar a otro, pues conservaban el lugar donde habían de vivir. Entonces, de manera tal que se puede decir que eran movibles o eran inmuebles, que trasladaban de un lugar a otro para poderse establecer en el siguiente lugar donde habrían de vivir. Con el tiempo esto se fue transformando, ¿no? Se entiende, ¿no? Pero este es el origen de las primeras viviendas que existieron en el mundo. Incluso el apóstol Pablo era edificador de casas llamadas tiendas. Nosotros habremos de edificar nuestra casa, pero con los principios establecidos por el Señor. Y uno de los principios, entre tantos, pudiera ser que ese material que yo estoy poniendo en mis cimientos sea ganado de una manera honrosa, que no me lo haya robado, ¿no? Me han llegado a mí gentes a la obra diciéndome, ¿sabes qué? Arquitecto, ahí llegó alguien que trae 10 sacos de cemento y se los va a dar a 50 pesos cada uno. Estoy exagerando, ¿no? Ahorita valen 320 pesos, 360 a veces. A ver, ¿y por qué están tan baratos? No, pues es que pues yo los adquirí de una obra y ¿sabes qué le digo? Aquí no acostumbramos a trabajar así. Empezamos nosotros a acarrear maldición para nosotros desde el momento mismo en que estamos incurriendo en un delito espiritual, pero también un delito del rango humano. Tenemos que estar bien abusados. Ni un clavo que sea robado le metas a tu casa. Entonces es muy triste, pues, dice que en vano trabajan los edificadores. Es muy triste ver cómo conjuntos enteros los vemos totalmente abandonados, quemados, destruidos, abandonados. Y que ahí anda la gente de cierta manera haciendo la lucha por recuperarlos otra vez. Y créanlo que es una inversión bastante fuerte la que se hace. ¿Por qué? Porque de cierta manera no hubo principios. Y estoy hablando de conjuntos urbanos que se establecieron, que están establecidos en la palabra de Dios, que a lo mejor se hicieron, entre ellos vicios ocultos, etcétera, etcétera. Porque hay constructores y hay compañías sin menoscabaras que son
compañías con decencia que cometen este tipo de situaciones o de infracciones. Ahora bien, si aún no tienes, decía ahorita, casa propia, de ningún modo puede ser tachado de pecador, ni mucho menos. Pero en su momento, en base a tu fidelidad, el Señor te la habrá de conceder. No es que lo tengamos de la noche a la mañana. Antes de tener la casa, ya estaban Gastón y Dulce. Giselle nació en esa casa, en la casa de todos ustedes. Y créanlo que es un proceso. Yo creo que muchas veces pudiera verse como que no saben ustedes de lo que yo esté expresándome algo de lo que ustedes no saben, si ya pasaron por eso también. Sobre todo aquellas personas o matrimonios que tienen edad, un poco más de edad, ¿no? Ya atravesaron por todos estos puntos, son varios puntos que ahorita vamos a seguirle. Entonces dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este salmo de cierta manera inicia de cierta forma exhortando o promoviendo la edificación de tu casa, que es el hecho pues donde habrá de vivir la familia. Por lo tanto, la Biblia está a favor de los derechos de propiedad. Para entenderlo, iremos a ver unos puntos. Es que muchas veces decimos, ¿sabes qué? Tu clase está muy materialista. ¿Y que no somos materia nosotros? Que el Señor no nos conformó de materia, de tierra. Dice que somos de la tierra misma, nos conformó y nos puso en un lugar físico. Y muchas veces nos vamos a la situación espiritual y alegamos por ese lado para justificar de cierta manera que ese punto no es válido. Incurrimos pues en un error. Y ahí estamos viviendo una vida que nosotros pensamos que es, y pues la bendición de Dios no la dejamos venir porque la detenemos al pensar así. Me voy a permitir leer para entender los derechos de propiedad, me voy a ir por pasos. La Biblia menciona en el Salmo 24:1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí está claro. ¿De quién son todas las cosas? Son de Jehová. Y todo lo que hay en el mundo es de Jehová. Cuando esta tierra desaparezca y desaparezcamos todos nosotros, ¿de quién es la tierra? Es de Jehová. Ok. Pero el versículo nos deja claro y cierto que todo lo que existe en este planeta le pertenece a él, incluyendo, decía ahorita, tierra, mares, planeta, animales, etcétera. Pero le otorga al hombre la responsabilidad de administrarla. Eso es bien importante. Nos otorga la oportunidad de administrarla. Ahí va un primer paso. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aún, fíjense nomás, aún siendo Dios el dueño final de todas las cosas, deja claro que la propiedad pertenece a sus administradores, que somos ¿quiénes? Tú y yo, los hombres. Los que administramos la tierra, a nosotros nos pertenece. En ese rango, en esos pasos que estamos viendo. Aún Dios sabe que la propiedad privada es fundamental. Este punto es bien importante para que lo tengamos en mente. Dios sabe que la propiedad privada es fundamental para cada individuo pueda expresar lo mejor de sí mismo, como un reflejo de haber sido creados a su imagen. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo estoy muy bendecido por el Señor. El Señor me ha
dado, y no me quiero ver materialista, de veras que no me quiero ver materialista, pero dice, ¿qué testimonio damos pues si no tenemos un lugar donde vivir? Muchas veces batallamos para tener un auto, o batallamos para tener un patrimonio porque necesitamos tener algo para vivir. Entonces el Señor se gloria o glorificamos al Señor cuando nosotros tenemos posesiones. Me dirás, ¿sabes qué? Pues es que alguien hace muchos años me decía, no, es que tú por tu profesión, en aquellos años yo estaba peor que ese señor, y ese señor estaba mejor que yo, y alegaba que eso no era lo correcto, que lo material pertenece al mundo y las cosas de Dios eran para Dios. Y estamos en un error, caemos en un error, y es un error grave que nos limita y nos tiene, y así podemos pasar toda una vida, y no nomás nosotros. Nos arrastramos a nuestra señora esposa, a nuestros hijos. Muchas veces la maldición se corre a tercera, cuarta generación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces necesitamos tomar en cuenta estos puntos. Vamos a ver, a continuación enunciaré 3 versículos que avalan la propiedad privada. 1, el 8º mandamiento. Si nos vamos a Éxodo 20:15, dice: no hurtarás. Este versículo deja el entendido de que alguien posee algo, valga la redundancia, pues de su pertenencia. Yo no puedo hurtar algo que sea mío. Para hurtar, pues tengo que tomar la posesión de alguien. Entonces este punto avala perfectamente la propiedad privada. Punto número 2, el 10º mandamiento. Éxodo 20:17 dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí también, pues, de cierta manera se avala la propiedad privada, incluyendo tu casa. Aquí menciona tu casa. Otro más, dice el número 3 de Deuteronomio 19:14. Me voy a permitir leerlo. Dice: en la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quién te la da? Jehová tu Dios te la da. No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, ni que fijaron los antiguos. Este versículo también avala la propiedad privada. Es más, le dice, no nomás la avala, sino le dice, ¿sabes qué? Y no te le metas ni 1 centímetro, porque estamos incurriendo en un delito. Dios pues se interesa en que edifiques tu propia casa, donde habrás de glorificarlo al ponerlo a Él en primer lugar, permitiendo que Él sea el director y edificador de la obra. Entonces, si aquí en la tierra se ocupa para la construcción de tu casa un director responsable de obra, ¿cuánto más en lo celestial? ¿Qué dice? Si Jehová no edificare tu casa, ¿cuánto más en lo espiritual? Necesitamos pues tener en cuenta a Dios aún en esto, en la edificación de nuestra casa o de nuestras propiedades. Decía ahorita, aunque parezca muy materialista, la casa es para Dios y es prioridad para el bienestar de una familia. El pasaje no inicia diciendo, si Dios construyere tus autos, si Dios no construyere tus autos, en vano trabajan los constructores. Que muchas veces ponemos primeramente los autos. O si Dios no confeccionara tu ropa o tus joyas, en vano trabajan los confeccionadores. No dice eso. Está poniendo pues en primer lugar donde habremos de vivir.
Y esta moraleja o enseñanza bíblica, más que moraleja, es para nosotros los que ya estamos veteranos, pero también para los nuevos, aquellos que van a empezar a formar una familia. Es muy bueno tomar en cuenta este punto. ¿Por qué es bueno? Porque el tener un patrimonio nos va a acarrear ciertos beneficios. Uno de ellos, o el tener una casa más bien, acarrea ciertos beneficios. ¿Cómo? Tener un patrimonio. B, pues un resguardo, donde poder resguardarnos, donde resguardar a la familia. C, acarrea también seguridad a la familia. Punto número D, nos acarrea también estabilidad física y emocional. Nosotros por mucho tiempo con mis papás, y no le quiero sacar, pues no puedo decir cosas malas, ¿no? Pero mi papá tardó mucho para poderse establecer y nos trajo de un lugar en otro. Y cuando apenas íbamos ambientándonos al lugar y haciendo amigos y conociendo a los maestros en la escuela, ¡pum!, ya estábamos en otra parte. Y esa inestabilidad en lo emocional, de cierta manera, va a afectarnos a nosotros como adultos, pero también a nuestros hijos. Necesitamos pues tener estabilidad física y la estabilidad emocional, estar bien con Dios y estar bien también en la tierra para que podamos hacer una vida normal. Y la más importante, la F, ¿por qué? Porque teniendo nuestra casa con nuestro patrimonio, glorificamos a Dios. El Señor dice, ¿saben qué? Desde los cielos ha de decir, mira, este es mi hijo. Le está yendo, ahí la llevas, ahí va progresando, te le está yendo bien. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y no estaban bien, que estaban siendo prácticamente esclavos, ¿qué deseaba el Señor para sus hijos? Que se salieran de esa tierra de esclavitud para que pudieran entrar a una tierra donde fluía leche y miel. Nosotros venimos, y por eso estamos aquí, de esa tierra de esclavitud, y hemos pasado, o estamos en el proceso, a lo mejor algunos en el desierto y batallándolo un poquito, pero ahí la llevamos. Quizá a lo mejor otros ya entramos a ese lugar donde van a leche y miel. Algunos de esos puntos que estamos aquí los habrán de tener. Así es. Miren, un punto muy importante también para justificar que la posesión o que es importante la casa. Jesús mismo vivía en su casa, tenían casa propia, vivían con María, con José, María y después sus hermanos. Él fue primogénito de la familia, de esa familia. Vivían ahí. Entonces, si Jesús vivía y tenían casa propia, ¿por qué nosotros, siendo hijos de Él, no habremos de tenerla? Lázaro vivía con sus hermanas, dice aquí la Biblia, en casa propia también. Y así hay muchos ejemplos bíblicos que aquí pasaríamos toda la clase, ¿no? Entonces la Biblia nos enseña, dejará el hombre a su padre y a su madre y se harán una sola carne. Y esa sola carne implica muchas cosas. Por lo tanto, necesitan tener un lugar aparte donde vivir. Es bendición de Dios. El hecho de tener relaciones con nuestra pareja, esa intimidad ocupa y es de parte de Dios que la tengamos nomás es algo muy, pero muy de pareja, pero muy también de Dios. Cuando las cosas las estamos haciendo conforme al plan de Dios, el Señor va poniendo los medios para que podamos tener aún intimidad en un lugar que es propio. Miren, vamos a hablar un poquito de la renta o alquiler. Esta debería de ser una situación momentánea a considerar.
Y gracias a Dios por los que aportan o prestan ese servicio, pero también gracias a Dios por los que podemos tomar también de ese servicio. Pero el plan definitivo de Dios, créanlo, que no es ese. No es el plan definitivo de Dios. Y voy a mencionarlo. Mientras fueron al censo, José, María y Jesús se vieron obligados a alquilar un lugar donde quedarse. A lo mejor dirán porque iban por poco tiempo, ¿sí? Mientras Pablo estaba en Roma, estuvo alquilando una casa. Voy a permitirme leer Hechos 28:30. Dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿Saben qué? Este proceso fue el que vivimos nosotros. Cuando nos casamos, Inés y yo, tuvimos nuestros hijos, nos empezamos a congregar. Nos invitaron nuestros pastores a que tuviéramos un grupo de vida. Lo tuvimos, el grupo de vida. Y ahí recibíamos a todos aquellos que querían recibir palabra de Dios. Entonces no habremos de esperarnos para glorificar a Dios y para que la familia de Dios crezca a que tengamos el lugar propio. Es bien importante este punto, porque muchos decimos: ¿sabes qué? Yo no voy a ir a la congregación mientras no tenga las garras que trae fulano de tal. O yo no voy a ir a la congregación hasta que reciba la bendición que aquel tiene, entonces nunca va a llegar así. No es así el proceso. Vamos paso a paso, poco a poco. Proverbios, bueno, debemos de considerar además que la casa es una heredad. ¿Qué es esto? Pues la recibimos también de parte de nuestros ancestros, abuelos, padres, etcétera, etcétera. Proverbios 19:14 dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres. ¿Cómo habremos de justificar este punto? ¿O cómo habremos de tener, de llenar este renglón en nuestras vidas si no tenemos una posesión? Pues es importante que la tengamos para que podamos decir: ¿sabes qué? La casa y las riquezas son herencia de los padres y nosotros las transmitimos a nuestros hijos. De hecho, en los tiempos antiguos estaba establecido que las propiedades habrían de pasar de generación en generación. La única manera de que pudieran ser vendidos o traspasados era porque ya no había descendencia de esa familia. Pero mientras estaban cometiendo pues una falta ante Dios. Voy a permitirme dar un corto aquí. Dice que estaba estudiando acerca de lo que es la vivienda en México. Dice que en 1917, en la época del presidente Venustiano Carranza, se elevó a rango constitucional. Fue uno, de hecho fue uno de los deseos o anhelos de la revolución, de todos los que estuvieron en la Revolución Mexicana, que todo trabajador tuviera derecho a una vivienda. Todo trabajador. Entre varias cosas, porque ahí se promulgó en 1917, ¿no?, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero entre esa venía este punto, aparte de que adquirieran tierras y que pudieran tener posesión de tierras para trabajarlas y no trabajarle a terceros y estar enriqueciendo a otras gentes. Por cierto, extranjeros. Cuando la Biblia habla de extranjeros, regularmente habla de gente que tú tienes que cobijar o de gente que está en contra de los principios que se establecen en la palabra. Ok. Y bueno, dice, en 1917 se promulgó esta ley y fue hasta el año 1972, en la época de Luis Echeverría, cuando se promulga la ley de Infonavit, donde todo trabajador ya tenía el derecho a un crédito.
Y el primer director de Infonavit fue el licenciado Jesús Leiva Gerso. Aquí, ¿por qué menciono todo esto? Porque, bueno, ya puedo hablar de esto, ya puedo ser historiador, yo creo. Pues yo empecé mi carrera en los 70, en los 77, 78, por ahí. Si mi mente no me da para más, por ahí. Entonces, estaba prácticamente fresca esa ley de Infonavit. No tenía tantos años, no tenía ni 10 años cuando yo salí de mi carrera y pude ser parte de esto. ¿Qué pasaba aquí? Bueno, al principio fueron 80,000 créditos que se otorgaron en diferentes partes de la República, que implicaron 80,000 terrenos y implicaron un grupo de gentes que pudieran construir esas viviendas. Entonces Infonavit, ¿qué hizo? Ya teniendo los recursos, solicita constructores que llenaran los requisitos de Infonavit, por supuesto, ¿no? Para aquellos tiempos yo ya había terminado, o estábamos terminando la carrera, y hicimos un curso que se llama supervisión de obra. Empezó muy bien todo, pero se empezaron a ver, decía ahorita, vicios ocultos con los constructores. ¿Por qué? Porque antes únicamente Infonavit contrataba a los contratistas, pero personal técnico de Infonavit iban y revisaban las obras, pero resultó que no se daban abasto. No tenían tanto personal como para ir a revisar las obras. ¿Qué pasó? Tomaron otra modalidad, que fue donde yo entré. No nomás solicitaban ahora la presencia de un constructor, sino también de una empresa supervisora de obra. Nosotros varios ya habíamos estudiado el curso de supervisión técnica de obra. ¿Y qué hacíamos nosotros? Pues el constructor, pues valga la redundancia, construía, pero nosotros estábamos checando etapa por etapa y teníamos por frente, si así no la acabábamos, nos daban 50, 60 casas para poder estar checando celdas coladas, que tuvieran los emplastes como debían de ser, que las plomerías no tiraran agua, que las estimas, y revisábamos calidad, tiempo y costo. El tiempo, ¿cómo? En base a un calendario de obra que se establecía, ¿no? Que la misma compañía constructora se ponía de acuerdo con el Infonavit y le decía, ¿sabes qué? Te la voy a hacer en determinado tiempo, y nosotros nomás checábamos. El tiempo, lo mismo, ¿sabes qué? Te la voy a hacer en determinado tiempo. Pues ¿sabes qué, papá? Va retrasado. Hay muchas anécdotas bonitas. Yo me acuerdo que pues nosotros como supervisores, pero también mismos gentes o mismos amigos que salían, pero estaban decíamos del otro bando, porque eran regularmente ingenieros que estaban construyendo, que también hay 2, 3 arquitectos. Y decían, ¿sabes qué? Ay, ya mero, cada quincena les firmamos las estimaciones, pero no más era de aventar una firma, era de ir a revisar lo que me estaba proponiendo. Si eran 60 casitas y nomás tachábamos de un cierto color, van 30 casitas de cimentación. Y resultó que me traía todas las cimentaciones coladas. ¿Sabes qué? Le digo, esta estimación no te la voy a pasar, papá. Le digo, no seas gacho, arquitecto, mira, aquí te tengo. ¿Sabes qué? Le digo, no y no. Cosas de ese tipo se prestaban para que pudiéramos nosotros incurrir. Entonces, fue una etapa para mí de mi vida muy bonita el poder experimentar, el poder trabajar ahí, y me sirvió mucho ahora como constructor de este lado, poder decir, ¿sabes qué? Esto se vale, esto no se vale, el tiempo, el costo, la calidad, etcétera, etcétera. El principio número 2 es el cuidado de tu casa. Dirán, ¿sabes qué, Gastón? Ahí sí te saliste, este cuidado de la casa, ¿qué no se entiende que si es mía la casa la tengo que cuidar? ¿Saben qué? No todo el tiempo se da. Parece como si las cosas, ¿qué dice la palabra de Dios? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y muchas veces
la familia no es nuestro tesoro. Y nuestro corazón no está puesto pues en nuestra casa, ni en nuestros hijos, ni en nuestra mujer. ¿Y qué pasa? Nos vamos a trabajar lejos. Hay muchos testimonios de gente, de familias, mujeres abandonadas con sus hijos a causa de este punto. Por eso lo menciono. Dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Antiguamente había ciudades totalmente amuralladas. Aún así el enemigo penetraba y hacía grandes destrozos dentro de esas ciudades, apropiándose de lo que podían, cuanto más con aquellos que no contaban con una protección de ese tipo. Entonces no nos podemos dar el lujo por ningún motivo de tener una casa y descuidarla. ¿Saben una cosa? Los mejores guardas de la ciudad somos tú y yo. Como buenos ciudadanos somos tú y yo. Es necesario pues resguardar mi casa, pero si yo tengo la oportunidad de echarle un ojo a la del vecino, qué bueno. Que seamos buena vecindad es lo mejor que pueda haber. Y decirle, ¿sabes qué, vecino? Ahora me toca a mí, yo voy a salir, yo le voy a echar un ojo a tu casa. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Estamos peleados con los vecinos. Y lo que ganamos muchas veces es que el vecino mismo llegue y nos atraque. Dirás, pues no son cristianos, ¿cómo voy a hacer? Miren, el hecho de que vivimos en este mundo y el hecho de que no sean cristianos no tienen por qué estar peleados con ellos. De cierta manera tenemos que hacer amistades. En su momento lo sabremos de ganar. Pero si nos distanciamos, decimos yo soy cristiano, tú no, hasta ahí llega el asunto y hay una línea o una muralla muy fuerte que no puede unir a la vecindad. ¿Estamos de acuerdo? En Génesis, el guardar nuestra casa es un concepto muy antiguo. Desde Génesis 2:15 dice, me voy a permitir leer: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. No solamente el Señor le dio la tierra para que la trabajáramos y sacáramos beneficios de ella, que qué bueno que es así, pero también debemos de guardar nuestra casa o guardar nuestra ciudad, protegerla. Una manera de protegerla, ¿qué es? Pues estar al pendiente. Si están quemando basura y estamos afectando el medio ambiente, pues de cierta manera, hace poquito llegó una persona a mi casa del municipio y me dijo, oye, me reportaron que están quemando basura. Ah, sí, yo sé quién es. Le dije, mira, y ya fuimos a la vuelta, ahí está fulano de tal. Y tomaron reporte y todo. Es bueno y es saludable. ¿Por qué? Porque debemos de guardar nuestra ciudad, nuestra casa, con mayor razón. Si vemos a una persona desconocida que se está metiendo, que está intentando hacer algo, pues por lo menos estorbarle un poco. ¿Estamos de acuerdo? Dice aquí, el guardar nuestra casa corresponde en gran parte, y ni modo, así dice la palabra, al padre de familia. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Están ladrando los perros, mija. Ve tú. Están ladrando los perros, mija, a la niña. Ve tú. Y aquí dice la Biblia, en Mateo 24:43, Mateo 24:43 dice, por eso sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Actualmente hay fraccionadores de viviendas que bardean en su totalidad sus conjuntos, con caseta de vigilancia las 24 horas, tratando de evitar el vandalismo. De hecho, a medida de la posibilidad, los ciudadanos tomamos precauciones tratando de evitar el vandalismo, bardeando nuestras propiedades, enrejando puertas y ventanas. Ponemos iluminación con sensores en lugares estratégicos, quizá algún tipo de alarma, cámara de seguridad, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué pasa? Con todo esto, como ciudadanos y creyentes, habemos de todo en esta ciudad, creyentes y no creyentes, lo decía ahorita. Y hay gente buena, pero también hay gente mala en la ciudad. Y a nosotros, como hijos de Dios, nos corresponde, de cierta manera, el cuidado de la misma. Por eso ahorita nos decía nuestro pastor, ¿saben qué? Vamos a empezar el ayuno ya el próximo mes. Deberíamos hacer una vez por semana, por lo menos. Pero ya dice, por lo menos los convoco a que hagamos un recorrido por la ciudad y ayunemos. Es una manera de reforzar el cuidado de nuestra ciudad con la oración y con el ayuno. Dice la palabra de Dios que en el Salmos 34:7, ¿qué dice? Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese punto es sumamente importante, que provocar que el ángel de Jehová esté alrededor de nosotros con la protección que nos dice aquí que habremos de tener. Muchas veces dicen, hermano, ¿sabes qué? Me robaron y me robaron todo. A ver qué pasó. No, pues se metieron y me saquearon hasta lo que no pudieron. ¿Estás orando? No, pues ahorita no. ¿Te estás congregando? Tampoco. ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás leyendo la Biblia? Nada. Simplemente este tipo de actitudes son muy normales, y deseamos que la bendición de Dios esté con nosotros protegiéndonos. Pero si la alejamos, ¿cómo habrá de suceder esto? Otro tipo de vandalismo que es muy importante y que debemos de cuidar es de los estafadores de inmuebles. Por lo que debemos pues tener presente el estatus legal de nuestras propiedades, señores. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Ya adquirí ese terreno, ya lo tengo, ya es mío el terreno. Y resultó que la compra-venta fue de palabra y le dieron un recibito chiquito, así que ni pagarés, no dieron ni una escritura ni nada. Y el terreno resulta que con la ilusión de que es de él y no es de él. Y ha habido situaciones, esta es una situación leve que comento, ha habido situaciones peores. En cierta ocasión, un amigo mío, en paz descanse, ingeniero, con tal de tener trabajo, le dijo el dueño a un cliente, ¿sabes qué? Este terreno lo venden en tanto, y lo compró. La persona vivía al otro lado, lo compró poniendo toda la confianza en el ingeniero. Empezaron a construir, fueron al notario, estaba todo bien, aparentemente estaba todo bien. Empezaron a construir, terminaron la casa hasta la obra, eran 3 casas, colaron los techos. ¿Y qué pasó? Resultó que llegó el dueño. La casa no era de la persona. Resulta que el que se lo vendió se fue para Tijuana, quién sabe dónde, nunca lo encontraron, y al bote, mi amigo. Hasta que no se resolvió, tuvieron que, de donde pudo sacar dinero para pagar, y se portó bien la persona porque les vendió el terreno. Tuvieron que sacar para lo del terreno y arreglar la escritura. Abusados, porque hay gente que hasta los notarios se oye feo la palabra, chamaquean, engañan. Hay que estar bien abusados con esto. Entonces, si vamos a comprar un terreno en calientito, luego a llenar las escrituras, y no nomás que tenga las escrituras, sino también que esté inscrita en el registro público
de la propiedad. Muchas veces nosotros, por ahorrarnos un peso, nos evitamos al notario. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer todas las vueltas, notario. Yo voy a hacer esto y voy para acá y voy para allá. Y nunca supo el señor que tenía que inscribirlo en el registro público de la propiedad. Y ahí está el terreno con cierta validez, pero si no hay registro público de la propiedad, no puedes hacer nada con él. A la hora de vender te pide una libertad de gravamen. ¿Y dónde está? Necesitamos pues finiquitar todos los, hasta para la compra de un carro, tener todos los papeles en regla, porque puede ser robado. Ok, principio número 3, el sustento de nuestra casa. Dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Saben qué? Esto es muy común y quedó escrito en la Biblia. Y dice: ¿sabes qué? Este ni lo debería de dar. ¿Qué no es lógico que yo, si tengo mi casa, tengo de mi familia, pues la tengo que sustentar, señores? Muchas veces no. Hay madres que batallan porque están solas y se hacen cargo de los hijos y también del sustento del hogar. El hacerse cargo de los hijos implica una responsabilidad muy grande y una tarea muy grande. Las que son madres ya saben. Pero aparte, el ir por el sustento, ir a trabajar, pues ya son. Por eso hacemos nosotros como pareja, cuando nos casamos, prácticamente somos uno solo, pero el que va a trabajar es el regularmente, ¿no? No quiere decir que si no es así estamos pecando. Regularmente sale el hombre y trae el sustento y la mujer está en casa cuidando a los hijos, haciendo lo que es del hogar. Entonces, dice la palabra de Dios nos enseña en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, es mayor y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Saben qué? Si esto quedó plasmado aquí en la Biblia, es porque se daban, desde aquellos tiempos, se daba esta situación. Hermano, aleluya, llegaban a la iglesia alzando las dos manos, alabando al Señor, glorificándolo, y resulta que en su casa no daban lana. Es situación difícil. Y ahorita lo vemos a lo mejor superficial, pero actualmente es un punto muy difícil que la gente está viviendo en diferentes barrios, en diferentes colonias de la misma ciudad y en diferentes partes del mundo. Los varones no nos estamos haciendo responsables por abastecer el hogar. Le dejamos todo a la mujer. Y debemos tomar también nuestro papel como varones que decimos que somos. Es muy bueno, muy provechoso el ir a trabajar desde temprano, no importa. Laborar las horas que nos correspondan, no importando que regresemos tarde, eso no hay problema. Siempre y cuando seamos considerados amados del Señor. Porque dice aquí: pues a su amado dará Dios el sueño. Confundimos muchas veces. Yo voy a trabajar de sol a sol, y no es así. El descanso es bien importante también. Es bien importante el descanso, de manera tal que si no, nuestro cuerpo se descompensa y ya nuestro cerebro no trabaja igual de cierta manera. Cansados no hacemos, ni somos de provecho en la casa, ni somos de provecho en el trabajo. Dice aquí: el comer pan de dolores, ¿qué implica? ¿Qué me pudieran decir? ¿Qué implica el comer pan de dolores? De cierta manera, tener una separación entre Dios y nosotros, el batallarle mucho. El Señor no quiere que nosotros comamos pan de dolores, batallándole. Sí es cierto que tenemos que batallar, pero hasta cierto punto y hasta cierto grado. Por lo tanto, un esfuerzo y una carga muy grande de trabajo, provocando con esto, cuando
estamos trabajando de más y haciendo un esfuerzo muy grande por abastecer y no nos está rindiendo, no nos está alcanzando, no estamos cumpliendo en el hogar, no estamos cumpliendo del todo en el mismo trabajo, vienen algunos puntos que pongo aquí. Uno de ellos son 4 puntos. Uno viene, la fatiga. Necesitamos ser considerados amados del Señor para que no estemos trabajando de manera tal que nos fatiguemos. Provoca también esto un grado o cierto grado de estrés. Hay mucha gente que viene estresada a la congregación, o no mucha, ¿no? A las congregaciones, aquí no se da. O andan estresados en los lugares donde andan, pero ¿por qué andan estresados? Resulta que están trabajando forzadamente, no conforme al plan de Dios. Si somos amados del Señor, tenemos respaldo aún en eso y andamos, pero bien ligeritos. El punto número C es pérdida de interés. Una vez que ya estamos muy cansados, se pierde el interés y después viene el desánimo, y es cuando decimos: ¿sabes qué, mija? Ya me voy a salir del trabajo, ahora me voy a otro. Y andamos brincando, pero ¿qué pasa? Resulta que no estamos con el de arriba al 100. Algo está pasando. Principio número 4, la procreación de hijos. Este es otro punto. Desde un principio que dejó establecido el Señor, desde el Génesis, creceos y multiplicaos, ¿no? Aquí dice el Salmo 127:3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Me llama tanto la atención que nuestros hijos, dice, son herencia. Herencia es algo que únicamente nos va a corresponder a nosotros, a nadie más. De lo que nos toca se los puede dar el Señor, si no es a nosotros mismos, a tu familia o a mí. El tener hijos es parte del plan de Dios. Hay algunas corrientes que sugieren el no tenerlos y piensan y actúan de este modo. Yo me sorprende tanto que oír a jóvenes y no tan jóvenes que dicen: ¿sabes qué? Yo me voy a casar, pero no quiero tener hijos. ¿Y saben qué? Esto está en contra de la voluntad de Dios. No estamos recibiendo. Si no tenemos hijos, no tenemos. Ahora, no quiere decir que quepa también la aclaración, ¿no? Perdón, la aclaración, que si no los tuvimos ya está, tenemos maldición. Por supuesto que no. Pero sí es plan de Dios. Es plan de Dios que podamos tener, por lo menos, tenemos hijos espirituales. Jesús mismo no tuvo hijos, pero tuvo hijos espirituales y forjó una familia más grande que la que podemos forjar tú y yo. Es importante este punto. Otros dicen que por tener muy pocos, el tener muy pocos es para el bienestar familiar. A lo mejor sí sea cierto. En este caso nosotros nomás tuvimos 3, los compadres tuvieron 2. No pasa nada, pero si en realidad deseamos la herencia de lo alto, no debemos, decía ahorita, de descuidar este punto. Recuerdo un predicador, a nuestro amigo, lo voy a mencionar. Ramón Arias nos enseñaba, y se me quedó muy grabado, que decía que la familia grande, entre más grande era más industriosa. La familia de Dios, no la pagana. Y si nos agarramos de este punto, nuestra familia tiene que ser industriosa. De tal manera que en su momento que perdamos las fuerzas, pudiera ser que nos echen una mano, porque no todo el tiempo vamos a estar con las fuerzas. Ahora no es el plan definitivo que los hijos estamos viendo para que los hijos nos apoyen. Al contrario, nosotros dejamos algo a ellos. Pero yo he visto familias cómo ayudan a sus padres ya de viejos. Y es muy bonito poder
servir a nuestros padres, aportarles un granito de arena de lo mucho que nos dieron, que fue la vida misma. Mamá, una llamadita. Mamá, te quiero mucho. Y no de palabra, ir a visitarla. Si está lejos, ir a visitarla y darle a la medida de tu posibilidad, porque el Señor no se va a quedar con nada. No abandonemos a nuestros padres. Hay unos padres que, gracias a Dios, están muy bien, tienen su pensión, tienen su herencia, viven muy bien, no ocupan. Y no ocupan del todo, pero la situación moral y el que los visiten, sí lo ocupan. Hablando de tener muchos hijos, dice la palabra de Dios: bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. ¿De quién está hablando? De los hijos. Si somos familia de Dios, vamos a ser bienaventurados si llenamos nuestra casa, la aljaba de Dios, o de nuestros hijos, donde podemos tener a nuestros hijos, y vamos a ser bienaventurados. Pero somos pequeños, pensamos como chaparritos, así como de mi tamaño o de ahí para abajo, pensamos muy en pequeño. Y tenemos desconfianza a la palabra de Dios. Y decimos que yo no voy a tener uno, voy a tener dos para poder que me alcance. Y dice la palabra de Dios, yo repito, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Yo te pregunto, ¿cuántas flechas caben en una aljaba? Bueno, la aljaba era el recipiente que usaban los flecheros, los guerreros o los arqueros para la guerra, o simplemente los que usaban también para la caza, llevaban esa era la aljaba. Y dice, bienaventurado que llenó su aljaba de ellos. Más o menos, buscándole, hay diferencia, pero dice que entre 20 o 30 flechas cabían no vamos a tener 30 chamacos, vean que muchos dicen que sí, ¿no? Y muy valientes, que bueno, que en la familia de mi papá fueron 12, y todos, y decía mi abuelo, y todos comían, no se quedaba ni uno sin comer. Pues entonces los hijos son de mucha estima. Desafortunadamente el mundo actual no está de acuerdo con este punto y practican abortos por todos lados, aún algunos gobiernos, o ya la mayoría de los gobiernos, muchos gobiernos lo aprueban. Ahí les va un dato, no quisiera enfadarlos, pero les voy a pasar un dato. Dice que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, del 2010 al 2014 se produjeron en el mundo 25 millones de abortos, principalmente en países en desarrollo, entre ellos los que están en África, en Asia y en América Latina. Ahí entramos nosotros. En México, entre los años 2007 a 2019, se realizaron 208,231 abortos, pero según las organizaciones civiles proporcionaron cifras totalmente diferentes, que al gobierno no le conviene de ninguna manera exponerlas. En nuestro México se realizaron, dice, de 750,000 a 1,000,000 de abortos clandestinos. Esto es una matanza de aljabas, que pudieran ser aljabas. Estamos nosotros, la bendita palabra de Dios, robando la bendición. Más bien los que practican esto están robando la bendición. Necesitamos pues procrear nuestros hijos y criarlos de la mejor manera. Voy a ver el último punto, ya me voy rápido. El forjar nuestros hijos es muy importante también. Dice aquí el Salmo 127:4: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ya decíamos que en aquellos tiempos eran los arqueros, eran personas guerreras que
que hacían esto y daban en su blanco perfecto. ¿Saben qué? Algunas veces las flechas o las saetas no llegan al destino que nosotros como padres, y aún siendo cristianos, las saetas no llegan al destino final que nosotros pretendimos. ¿Sabes qué? Estás siendo pecador. Me he portado muy mal con mis hijos. Pensamos. ¿Ofendí al Señor? Señor, ¿qué te hice? Y el Señor me da palabra. Al mismo Jesús, uno de ellos, de sus hijos, se les desvió. Por lo menos uno de ellos se les desvió. Y los otros les pegó unos jalones muy fuertes para que pudieran llegar al blanco. Judas no se escapó. Fueron de sus 12 hijos espirituales, uno le falló. A los apóstoles, Ananías y Zafira, como hijos espirituales, fallaron. Llega el momento que ya la capacidad de nosotros hacemos lo máximo porque nuestros hijos lleguen a donde nosotros deseamos. Y depende mucho de ellos si se dirigen a ese punto o quedan atascados en la mitad del camino. Y tú y yo, por eso estamos aquí, porque fuimos esas saetas, o que el lanzador no la supo lanzar bien, o que si la supo lanzar bien, nos desviamos del propósito que nuestros padres tenían para nosotros y nos quedamos a la mitad del camino. Pero ¿sabes qué? Me dijo el Señor también, no te preocupes. A ti te saqué de cosas peores. A lo que voy es que tenemos que orar mucho por nuestros hijos. Ahora con el famoso internet, a nosotros mismos nos desorienta como adultos y como cristianos. Vemos algo y no nos detenemos. Lo paladeamos. Y si lo paladeas muchas veces, el teléfono está programado para que te siga saliendo. Ya pues, aunque no lo quieras ver, lo ves. ¿Por qué? Porque ya te lo mascaste todo. Ahí te va, papá. Si quieres comer, atáscate, aquí te van. Y lo quitas y lo vuelves a quitar y resulta que no es tan fácil quitarlo. Como pornografía, como chistes malsanos. Hay muchas cosas que nosotros mismos como padres estamos haciendo y queremos que nuestros hijos no lo hagan. Ahí estamos horas y más horas viendo el mugre aparato. Y el demonio encantado de la vida. Ojalá trajera puro Biblia. Si lees Biblia, ponte a buscar versículos de Biblia y te van a aparecer muchas Biblias. Y si ves predicaciones, te van a aparecer muchas predicaciones. Y si ves pornografía, te va a aparecer mucha pornografía. Hay que regresarnos a los 5 principios establecidos por Dios. Padre, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, a mí de exponer este tema, Señor, y de nuevas generaciones, de poderlo escuchar con bien, Señor.